Para mí es un verdadero placer y un honor estar delante de ustedes esta mañana. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que me dan, gracias a los ancianos por esta invitación. Estoy muy agradecido y estoy muy feliz de compartir esta mañana el mensaje de Dios con ustedes. Les invito a que oremos para que podamos pedir la bendición de Dios en esta mañana. Amado Dios, gracias te damos, Padre Santo, gracias por este día que nos regalas. Te agradezco, Padre amado, porque podemos reunirnos como familia, Dios. Esta familia que tú nos diste en Cristo Jesús, Dios, bendecimos tu nombre, Padre amado, porque de verdad somos edificados, Dios, y crecemos, Padre amado, en esta hermosa comunión que tú nos regalas, Dios, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre amado, y pedimos tu bendición para esta mañana, Dios. Te pido que a pesar del instrumento, Dios, tu palabra en todo sea glorificada, Padre. Gracias te damos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A inicios de septiembre empezamos a estudiar la primera carta del apóstol Pedro, escrita a los hermanos en 15 provincias de Asia Menor. Pedro saluda a los que se hallan expatriados y dispersos, que fueron elegidos por Dios desde el principio, cristianos a quienes advierte y anima, ya que su mundo cambiará totalmente a causa de la persecución. Ya habían sido dispersados por Roma, por toda Roma, son extranjeros, son peregrinos. El apóstol desea que estén listos para enfrentar estas dificultades, esta oposición, recordándoles que Dios les ofrece esperanza, les ofrece paz, perdón de pecados y una vida abundante, pero también sufrimiento y dolor, una verdad para todo cristiano, que tendrán pruebas y dolor en todo su caminar, siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído que le dio las espaldas a Dios. Pero esto solo será por algún tiempo. Si es necesario, ¿para qué? Para demostrar que nuestra fe es genuina. Es por eso que les recuerda que este mundo no es su hogar, están de paso. Su y nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza está en nuestra salvación. Esta salvación que fue anunciada por los profetas nos muestra cómo nuestro Dios Trino actúa a nuestro favor, obrando de principio a fin. El apóstol Pedro dice que somos elegidos y por el Espíritu Santo somos escogidos, que obró en nosotros, santificándonos, separándonos, apartándonos. ¿Y para qué? El objetivo de su elección es para obedecer a Jesucristo, su Hijo amado, y ser rociados por su sangre, creer en Él y ser salvos por su sacrificio en la cruz. La salvación está completamente basada en la iniciativa amorosa de Dios. El hombre no aporta con nada. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser justificado. Aquí viene el primer imperativo o la primera orden. Pongan su esperanza completamente en esa gracia que se les traerá cuando el Señor Jesucristo retorne. Y que como hijos obedientes no permitan que sus deseos fuertes y egoístas, egocéntricos que tenían, los controle. Estos deseos que no los gobierne. Y ahora que conocen a Dios, estén motivados y obligados a imitar el carácter de Dios. Sed santos. Como aquel que os llamó es santo, sed santos. ¿Cuánto? En toda vuestra manera de vivir. Debemos buscar vivir vidas santas, porque Dios es santo. Teniendo todo esto en mente, leeremos la porción que nos toca ver hoy día. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. Les invito a abrir sus Biblias y esperemos que todos hayan encontrado el pasaje. Amén. La palabra de Dios dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A partir de esta verdad que nos transmite el apóstol Pedro, nuestra pregunta es: ¿cómo vivimos nuestro glorioso rescate? Esta mañana veremos 2 consejos. Uno, con temor y reverencia. Y el segundo, confiando en el Señor. Veamos nuestro primer consejo, con temor y reverencia. En nuestro país y en muchos países del mundo, un juez por ética no puede ser parte de un proceso donde él tenga algún tipo de intereses. Imagínense a un padre en función de juez. Es un juez terrenal, movido por el amor, podría tomar decisiones injustas y corruptas al no ser imparcial, dando un veredicto que favorezca a su propio hijo y perjudique a otras personas. O un muchacho caprichoso y manipulador que pueda aprovechar las influencias y posición de su padre para su beneficio. O imagínense a un padre en función de juez terrenal que dicte un veredicto que condene a su propio hijo y esto le pese en el corazón. Para estos 3 casos existe un remedio jurídico que es la recusación y la excusa. La recusación es la acción de apartar al juez de un proceso en el que tenga conocidos sus intereses dentro del mismo caso. Esto para evitar o favorecer a una de las partes, porque el juez podría no ser imparcial. Entonces el juez, si yo tengo un caso en el que dudo de la imparcialidad del juez, yo puedo demostrar con pruebas para que él conoce este caso y podría él operar de una manera imparcial. Entonces yo presento pruebas para que lo retiren de este caso. Y la excusa se refiere a que un juez que va a intervenir en un proceso, al darse cuenta que tiene conocidos o intereses en este proceso, él se abstiene por ética para juzgar este caso, para no favorecer o perjudicar a una de las partes. Si un juez sabemos que los casos son por sorteos. Entonces el juez podría estar llevando un caso en el que tenga algún pariente, un familiar. Entonces él decide dar un paso atrás y otro juez llevaría el caso. Pero en estos 3 casos vemos a un juez terrenal injusto, a un hijo que aprovecha la posición de su padre a su favor, y a un juez terrenal justo, a quien le duele la decisión que tomó, aún siendo justo. En contraste con nuestro amado Dios, Él es totalmente justo. Su palabra dice que no nos engañemos, que Él no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también cosechará. El amor de Dios no invalida su justicia. En contraste con sus hijos, nosotros, es imposible manipular las decisiones de Dios. Las decisiones que Él tome no las podemos manipular. Para nosotros eso es imposible. Una persona que ha sido elegida por Dios, que ha sido rociada por la sangre de Jesucristo, que ha sido renacida para una esperanza viva, que es guardada por el poder de Dios mediante la fe, que es probada, que es apartada o separada para Dios, tiene una relación personal con aquel que le dio una comunión con Él. Es Dios. A Dios lo puede llamar Padre, porque Él lo ha adoptado en su familia. En el versículo 17 nos dice que, puesto que llamamos Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conduzcámonos con temor. Un hijo de Dios vive este glorioso rescate con temor y reverencia, porque Dios juzga con imparcialidad, sin favoritismos, la obra de cada hijo suyo. El Hijo de Dios entiende que su Padre también juzgará sus obras. Esto lo lleva a comportarse con un temor reverente,
A nosotros como hijos se nos había prohibido tantas cosas, ¿verdad? Esto lo hacían nuestros padres para cuidarnos de muchos peligros. Pero nosotros desobedecíamos deliberadamente a nuestros padres porque no teníamos este temor reverente. Pensábamos que nuestros padres ni se enterarían de nuestros actos, de nuestros hechos. Actuábamos sin ningún respeto porque ellos no nos veían. Nosotros no respetábamos su autoridad ni sus orientaciones. Ojo que no es el caso de todos nosotros, de todos ustedes. Es mi caso. ¿Han oído decir esta frase alguna vez? Debí haber hecho caso a mi madre. O debí haber hecho caso a mi padre. Bueno, hasta parece una frase dramática de novela, ¿verdad? Pero hay algo cierto en la vida. Experimentaremos las consecuencias de nuestra desobediencia. El temor de Dios no es sentir terror o pánico en su presencia. El temor de Dios es reverente. Es el respeto debido a nuestro Dios, que es nuestro Padre amoroso, justo, que es digno de todo respeto. Un hijo obediente regocija el corazón de su Padre, teniendo un temor reverente hacia Él. Se comporta debidamente en su presencia. Recordemos que a nuestro Dios amado no lo podemos ver, pero Él sí ve. Él sí ve cómo nos conducimos todo el tiempo. Él ve nuestra manera de conducirnos en la vida. Hermanos, no nos engañemos pensando que como en la ilustración del joven caprichoso, podremos manipular las decisiones de Dios. Dios tomará acciones. No podemos manipular las decisiones que Dios tome por el estatus que nos dio en Cristo Jesús. Nunca será así, no. Él no pasará por alto las consecuencias de nuestros actos. Ahora, un hijo de Dios vive este glorioso rescate con temor y reverencia. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, un hijo de Dios vive este glorioso rescate con temor y reverencia todo el tiempo que Dios nos conceda vida en esta tierra. Tendremos que andar con temor y reverencia delante de Él. Conducidos en temor es un imperativo, una orden dada a todo hijo de Dios. Dado que Dios juzga con imparcialidad, sin favoritismos, la obra de cada creyente, equitativamente, la vida y obra de cada cristiano. Esto es totalmente relacionado con la clase de vida que un cristiano está viviendo en esta tierra. El hecho de que Dios sea imparcial debería movernos a desear más la santidad y a dedicar más atención al tipo de vida cristiana que estamos viviendo durante nuestra estadía. Mientras moremos en una tierra extraña, no echaremos raíces en un lugar donde no pertenecemos. Un peregrino reconoce que el lugar donde está no le pertenece. Entonces, hermanos, debemos vivir con temor reverente delante de Dios. Dios es un Padre justo y amoroso. Pasemos a nuestro segundo consejo. ¿Cómo vivimos nuestro glorioso rescate? Confiando en nuestro Señor. Los versículos 18 y 19 dicen: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un individuo relataba su experiencia después de haber sido puesto en libertad. Él había llegado a estar en la prisión por sus actos. Él había experimentado la consecuencia de sus actos. Y aconteció que un pariente, al haberse enterado de su situación, él había hecho un buen negocio. Y pensó en él, se acordó de él y dijo: bueno, iré a pagar la deuda que tiene con la justicia. Y fue a pagar la sanción que él debía. Pero como las cosas no son tan rápidas en estas situaciones, él prosiguió su vida y se fue.
Cierto día, mientras la vida de este individuo pasaba con la misma monotonía, al anochecer un guardia lo tomó, lo llevó a unas oficinas, le hizo firmar ciertos papeles, lo tomó del brazo, lo llevó a la puerta de la penitenciaría, abrió la puerta, los dejó afuera, cerró la puerta y les dijo: estás libre. Este individuo no sabía qué le estaba aconteciendo, él no sabía que alguien había pagado por él una deuda, no había pagado su libertad, él no había sacado sus cosas, nadie lo esperaba afuera y no sabía, tenía una necesidad de volver a la prisión porque ya no se sentía apto para la libertad. Hermanos, no es así nuestro bendito Dios, que pagó un alto precio por nosotros, pagó un alto precio por nuestro rescate y nos lleva de la mano en una nueva vida. Esta nueva vida que nos brinda en Cristo Jesús, Él nos proporciona una vida nueva y nos hace aptos para vivirla de forma apropiada. La esclavitud en el primer siglo era muy común. Estas personas que estaban privadas de libertad podían trabajar y ahorrar para pagar y comprar su propia libertad. O podían ser redimidos por un pariente o amigo proveyendo el precio para esta. El apóstol Pedro nos dice algo muy importante. Sabiendo, esto se refiere a que conocemos la vida sin sentido, sin valor que vivíamos. Conocemos que Dios hizo y hace, llevándonos a vivir de una forma apropiada. Fuisteis rescatados, indicando aquí una acción definitiva. Si fuimos rescatados, es porque no podíamos ser libres por nuestra propia cuenta. Redimir es liberar, pagando un rescate. La redención del ser humano implica la existencia de un pago. Y que todo ser humano, siendo prisionero, esclavo del pecado, debe pagar un rescate para conseguir su libertad. Es por eso que necesitamos la intervención de un Redentor. Vivimos nuestro glorioso rescate confiando en nuestro Señor. Es imposible pensar en una vida que agrade a Dios sin su presencia. No podemos hacer nada para ser librados del pecado y su poder por nuestra cuenta. Nada que nos justifique delante de Dios. La reverencia para Dios es basada también en el conocimiento de la redención, la maravilla de todo lo que Él hizo para obtener nuestra salvación. Esto nos motiva a respetarlo por sobre todas las cosas. Es por eso que vivimos en nuestro glorioso rescate confiando en nuestro Señor. Rescatarnos del pecado le costó a Dios un precio infinito. Es por eso que vivimos en nuestro glorioso rescate confiando en nuestro Señor. La sangre de Cristo simboliza que nuestro Señor tuvo que morir. Es un precio mucho más alto que el oro. Jesucristo es un cumplimiento perfecto de la figura del Cordero que era inmolado en el Antiguo Testamento. Él es la única persona que no pecó y por eso su sacrificio fue aceptable y efectivo. Hasta este punto vemos en esta carta varios elementos necesarios en la salvación. En el versículo 2 vemos la elección. Dios escoge a personas para que sean salvas. En el versículo 12, un llamamiento del Evangelio. En el versículo 3, la regeneración, que es nacer de nuevo. El versículo 2 y 5, la santificación, es una correcta conducta. El versículo 13, la perseverancia, permanecer como cristianos. El versículo 4, la glorificación, recibir un cuerpo resucitado. En el versículo 17, en el que estamos viendo hoy, vemos la adopción, llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Cristo obró a nuestro favor, obteniendo nuestra redención, librándonos del poder de la culpabilidad del pecado, del poder del pecado, y también nos separó para llevar una conducta que sea buena delante del Señor. Antes nosotros teníamos una conducta inaceptable delante de Dios. Nuestra vana manera de vivir fue heredada de padres a hijos.
En nuestro contexto hemos experimentado y vemos muchas situaciones donde heredamos una amplia gama cultural de costumbres que están en total oposición a lo que Dios enseña. Muchos no entienden lo que hacen, no tienen convicción de lo que practican por costumbre, porque sus padres o sus abuelos lo hacían, ellos lo hacen. Y estas prácticas se repiten y sin ellos entender para qué, por qué lo están haciendo. Nuestros hermanos en estas provincias de Asia Menor sabían muy bien de dónde Dios los había sacado. Hermanos, sabemos que Dios nos ha rescatado, sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que heredamos de nuestros antepasados. El apóstol Pedro asume que entendemos esta realidad. Él asume que entendemos que después, que tenemos un antes y después de Cristo. Dios nos elige, nos hace renacer, nos guarda, nos prueba, nos aparta. Entendemos que también hemos sido rescatados. Aquí el apóstol Pedro explica que la vida del incrédulo muestra una conducta que por lo general ha recibido de sus padres. Puede ser un conjunto de hábitos, de ideas, de costumbres que aprendió de sus antecesores. Él afirma que la vida que llevamos antes no tenía sentido alguno. Una vida que no tiene la dirección de Dios es una vida sin propósito y sin sentido alguno. Así vivíamos, así vivían los destinatarios de la carta antes que fueran rescatados, antes que nosotros fuéramos rescatados. Y ese rescate se efectuó, pero no con un pago monetario como el oro y la plata, que son perecederos. Dentro de lo que para el hombre tiene mucho valor, bueno, el oro y la plata para él tienen una alta estima. Esto es y fue así a través de la historia humana. Por ejemplo, yo trabajo en joyería, ¿no? Y en la joyería purificamos el oro, lo limpiamos y lo fundimos a altas temperaturas, pero debemos considerar siempre que parte de este peso que tenemos en total se va a perder. Si yo fundo 10 gramos de oro, 1 gramo se pierde. Y es así, si esto está sometido al calor, se va a ir perdiendo. El oro y la plata son perecederos. Si la joya que no tiene un mantenimiento adecuado va perdiendo su brillo, bueno, ya no es una obra preciosa, sino que pierde su valor. El oro y la plata simbolizan lo más preciado para el hombre, pero son temporales y perecederos en comparación con la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Esa preciosa sangre tiene un valor eterno. Dios pagó el precio por la libertad de los redimidos, entregando a su Hijo amado para darnos libertad. Nos dio libertad y vida eterna. Dios planeó todo esto antes de crearnos y es algo que nos maravilla y nos deja sorprendidos. Lo que Dios hizo nos hace sentir muy agradecidos, teniendo un temor reverente a nuestro amoroso Padre y confiando en nuestro Señor todo el tiempo. Aunque las circunstancias sean contrarias y adversas o dolorosas, nosotros confiamos en nuestro Señor. Concluimos pues que nuestro amado Dios demanda de sus hijos una conducta a la altura de su Hijo amado, en virtud de lo que Él está produciendo en nuestras vidas y en nuestros hermanos en este tiempo. Él produce santidad por medio de su Espíritu y por el alto costo de su rescate. El saber que Dios es digno de respeto debe movernos a la santidad y a la obediencia. La intención aquí no era generar miedo en ellos, sino abrir su entendimiento a la realidad de Dios, de que Dios es el juez justo. Pero no con la intención de condenarla, sino de ayudarlos a vivir como más conviene. Ahora son apartados para obedecerlo, por lo que fueron rescatados de la vida sin sentido, una vida vana. Y fueron rescatados por este precio que fue muy alto. No fue oro ni plata,
cosas que para el hombre son preciosas. El precio que Dios pagó por su libertad fue más alto que todo lo que para ellos es valioso. La vida perfecta que el Señor Jesucristo vivió hizo aceptable su sacrificio, satisfizo la justicia perfecta de Dios por medio de su sangre preciosa y recibieron libertad y perdón de pecados. Esta verdad acerca de su nueva identidad ayudaría a aguantar las pruebas, llenándoles de mucha esperanza, y a pesar de cómo se desenlazaban estos eventos futuros, estaban confiados. Esta verdad era real para ellos y es real para nosotros. Nuestra esperanza radica en la gloriosa salvación que Cristo nos otorga. Las advertencias y ánimo de Pedro por medio de esta carta son útiles para nuestros hermanos del primer siglo y son útiles para nosotros ahora. El apóstol Pedro nos recuerda quiénes somos. Miren, son hijos de Dios, han sido elegidos, están incluidos en su familia, porque Dios es nuestro Padre. No adoptamos las costumbres de este mundo, sino que vivimos vidas que son el reflejo de quienes somos ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como hijos de Dios, vivimos en santidad, nuestro comportamiento fluye de nuestra identidad. ¿Y quiénes somos? Determina cómo vivimos. Como cristianos somos expatriados en este mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Somos libres porque Cristo nos redimió. Él es nuestro glorioso Redentor del pecado y la muerte. ¿Nos vemos como peregrinos en esta tierra? ¿O ya nos hemos establecido aquí para gozar de la vida temporal? Abandonemos esa idea, hermanos. Si estamos sufriendo cierta persecución, cierta presión social por obedecer a nuestro bendito Señor, experimentaremos hostilidad. Experimentaremos algún tipo de persecución por ser buenos ciudadanos, por ser buenos empleados, por ser honestos. Preparémonos porque así seremos tratados en la tierra como sin derechos por nuestras convicciones basadas en la verdad. Dios quiere que entendamos las connotaciones eternas que tenemos en Cristo Jesús. Tengamos una perspectiva correcta de aquel a quien llamamos Padre. Conduzcámonos con temor y reverencia hacia nuestro amado Padre, que no pasará por alto las consecuencias del pecado. Esto nos alejará del pecado y nos enseñará a depender más de Él. Vivamos el resto de nuestras vidas en temor de Dios. Tomemos en serio lo que dice Dios, porque Él tiene total autoridad sobre nosotros. Nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros. Los que somos padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Los padres naturalmente esperan que los hijos obedezcan. Y si ignoramos a nuestros padres y nuestros hijos nos ignoran, nuestra relación será quebrantada, nuestra relación tendrá problemas. Tenemos que tener una buena relación con Dios, pero ¿cómo? Respetando a Dios. Implica que tomemos en serio lo que Él nos dice por medio de su palabra. No rompamos nuestra buena comunión con Dios, desobedeciendo a su palabra. Como hijos de Dios hemos de tener seriedad en cuanto al pecado y lo que significa llevar una vida de santidad. El apóstol Pedro nos dice que si sabemos quiénes somos, sabremos cómo vivir. Y aunque en este mundo experimentemos hostilidad, Dios tiene cuidado de nosotros, nada se le ha salido de control, nada. Nuestra esperanza está viva, nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. En Él es la esperanza que no defrauda. Toda nuestra esperanza debe ser depositada en su persona. Bueno, yo quería contarles algo, ¿no? Cuando estaba preparando esta prédica, yo me acordé de la vida pasada que tenía. Y vi todos los puntos que Dios nos enseña esta mañana. Y yo me sentía también prisionero, me sentía esclavo. Bueno, les voy a contar brevemente. Yo había vivido en una cultura del alcohol y las drogas durante 20 años
estuve preso en esta situación. Yo no podía salir por mi buena voluntad, por tener por querer hacer las cosas de buena forma. Yo no podía, para mí era imposible vivir. Me di un fuerte golpe, adquirí una enfermedad, epilepsia, era terrible, era horrible. Yo odiaba mi condición, odiaba la condición en la que estaba. Yo no podía hacer nada. Había empezado como una curiosidad, pero yo ya no tenía poder sobre esto. Y fue así que vi estos puntos. Un día llegó Jesucristo a mi vida y me rescató. Hasta ahora son 7 años en los que ya, yo no volví a estar en ese estado, en el estado de ebriedad, no volví a consumir drogas nunca más, ¿no? Yo me alegro mucho y doy gracias a Dios porque haya sido así. Pero yo me ponía a pensar en cada uno de ustedes. Sé que Dios apareció en sus vidas en cierto momento, cuando estaban sufriendo o cuando no lo estaban, pero Jesús apareció en sus vidas en un tiempo determinado y los rescató, porque las vidas que ustedes llevaran no agradaban a Dios. Podemos vivir de una forma buena en cierto sentido, pero si Dios no está en nuestras vidas, esa vida solo es una vida moral que no está basada en los principios que nuestro amado Dios nos enseña. Yo pensaba en qué lindo sería saber también cómo los encontró el Señor Jesucristo, que los halló en determinado tiempo y les dio libertad y les dio paz y perdonó sus pecados y les pudo dar una nueva vida. Yo agradezco mucho lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo agradezco mucho a la iglesia, porque con todos ustedes vamos creciendo, nos vamos confortando, vamos aconsejándonos en lo que es el temor de Dios. Y doy gracias a Dios porque esta mañana hayamos podido compartir este mensaje de Dios y también recordemos que Dios nos sacó de un lugar en el que no nos sentíamos bien. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nuestra vida no tenía sentido. Si para nuestros amigos que escuchan su vida no tiene sentido, dice la palabra de Dios que no endurezcamos nuestro corazón cuando escuchemos a su Espíritu. Sé que muchas personas están escuchando la voz de Dios porque Dios está tocando la puerta de su corazón y puedan dejar que Él entre. Les agradezco, hermanos, porque hayamos podido aprender más de Dios esta mañana. Y oremos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, gracias porque de verdad tú hiciste una obra muy grande, Padre amado, rescatándonos y regalándonos esta salvación, Padre Santo. Las circunstancias pueden ser adversas, pueden ser difíciles, Dios, pero tenemos esta esperanza y tú nos dices que nos mantengamos firmes en esta esperanza, Padre amado. Esperamos el retorno también de nuestro amado Señor Jesucristo con mucha alegría, Padre amado, y deseando que esto acontezca, Dios. Entre tanto, vivamos, Padre amado, ayúdanos a tener un temor reverente hacia ti, Padre amado, y honrarte con todo lo que hagamos, Padre amado, con todo lo que digamos, Padre amado, y que nuestros actos reflejen de verdad que somos santos, Dios, que queremos imitar tu conducta y que tú has hecho posible que esto en nosotros, Dios. Gracias te damos, Padre. Bendice a mis hermanos, bendícenos esta semana, Dios, y que en todo momento, Padre, se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, queridos hermanos. Invito a mi hermano.